Y continuando con nuestro ciclo, les cuento un caso que resonó mucho en los medios, de 5 funcionarios del Hospital Lago Mayore que el año pasado fueron imputados, llamémosle, ahora me van a corregir si lo dije mal, por supuesta sobrefacturación en la compra de unas cajas acrílicas que eran para COVID. Se llevó a juicio y hubo sentencia ahora en el 2021. Y los voy a dejar con el abogado que estuvo en el caso, el doctor Vera Vázquez, Fernando Vera Vázquez. Hola Fernando, ¿cómo te va? Daniel te habla. Hola Daniel, buenos días y bueno, buenos días a tu equipo y a la audiencia. ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Mira, terminamos una nota recién que nos dejó con escalofríos, te digo. La escuché, la verdad que sí. Naturalizar ese horror da pánico. Uf. Sí, ese es el problema, cuando uno normaliza o naturaliza el horror. Sí, francamente. Pero Fernando, vamos a nuestra realidad de Argentina. Contanos cómo fue el caso que tuviste vos. Bueno, te cuento un poco para entrar en contexto, cronológicamente algunos aspectos que son fundamentales para comprender la envergadura que tuvo esta causa. Por favor. Aproximadamente el 3 de abril del año pasado, 2020, se compraron, como vos dijiste, unas cajas o cápsulas acrílicas para intubar y extubar pacientes COVID positivos dentro de la unidad de terapia intensiva del Hospital Lago Mayore. Esas cápsulas son elementos que no son médicos, sino que son instrumental de equipamiento que sirven a los efectos de la protección del personal respecto de esta enfermedad, de este virus. Por lo tanto, la jefa de terapia intensiva solicitó la venta de determinada cantidad y bueno, y procedió dentro de lo que son los procesos legales y formales, la compra y adquisición de estas cápsulas. En el mes de junio del 2020 ingresa una denuncia anónima en Fiscalía de Estado. Y desde Fiscalía de Estado, desde la asesoría letrada, impulsan una denuncia en contra de 5 personas que son funcionarios públicos del Hospital Lago Mayore y del proveedor que entregó y que comercializó estas cápsulas al Hospital Lago Mayore en 2 compras distintas. Por lo tanto, se inicia una investigación penal y se imputa, como vos dijiste recién al principio de la nota, por defraudación a la administración pública en la modalidad de estafa genérica, un delito que conlleva una pena de 2 a 6 años y que además, siendo en este caso mis 5 defendidos, por ser funcionarios públicos, el agravante de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Entonces, fíjate vos la gravedad de esta situación. Totalmente. Que conlleva a prender, por supuesto, las alarmas de estas personas por esta supuesta irregularidad en el procedimiento de compra, por esto que vos dijiste al principio, de una sobrefacturación o un sobreprecio, que por supuesto nos pusimos en el trabajo de recaudar y recabar toda la prueba, que fue absolutamente contundente y que devino de auditorías realizadas por el mismo Poder Ejecutivo, háblese Ministerio de Salud, háblese del Ministerio de Hacienda, y hasta el propio Hospital Lago Mayore, a través de una instrucción ordenada por la directora ejecutiva, realizan una investigación exhaustiva y con la conclusión de que no hubo responsabilidad alguna de ninguna persona involucrada en el proceso de compra de estas cápsulas y por lo tanto se archiva la causa. Sin perjuicio de ello, Fiscalía de Estado insiste en llevar adelante esta investigación y bueno, por supuesto, esto hay que poner en contexto lo que pasaron estas personas, que yo las quiero nombrar porque verdaderamente, por favor, entiendo que son personas que estuvieron pasando un momento muy grave, muy grave,
no solamente por tener una causa penal encima, sino también por la opinión pública, que también hace dudar en cuanto a su honorabilidad. Y eso es ahí donde yo quiero poner el foco de atención. Estamos hablando del licenciado Darío Galeazzi, estamos hablando de la señora Elsa Millán, estamos hablando del contador Gabriel Pereira, estamos hablando del contador César Buzo y estamos hablando del señor Alejandro Grifol, que fueron las personas a las cuales yo defendí. Y también el señor Viskupovich, que yo no lo defendí, pero también estaba involucrado por ser el proveedor de este insumo. Bueno, a fin de año del 2020, yo presento, en virtud de la prueba que yo había analizado, había estudiado, y yo dije, acá no hay delito. En realidad ha habido un proceso correcto, se cumplieron con todas las normativas vigentes procedimentales internas y externas, y bueno, sí, le pedí al señor fiscal que instara el sobreseimiento de las personas que estaban involucradas en la causa. Y por lo tanto, bueno, después de volví a pedirlo a principio de año también, y el fiscal entendió que sí, tenía razón, y que él pide el sobreseimiento, pero por la duda, que es, digamos, si nosotros nos ponemos dentro de lo que sería el Código Procesal Penal de la provincia de Mendoza, el sobreseimiento puede ser por distintos motivos, uno de los cuales, el que pide el señor fiscal, es por el inciso quinto, que es por la duda. Pero sí, la defensa fue contundente en cuanto a solicitar el sobreseimiento. Por supuesto que esto pasó a un proceso donde intervinieron el tribunal, porque el sobreseimiento lo tiene que dictar un juez. En este caso intervino la jueza Martín, del primer juzgado penal colegiado, y verdaderamente esto lo tengo que reconocer, porque cuando la justicia dicta una sentencia de la calidad que dictó la doctora Martín, yo lo tengo que decir públicamente, porque verdaderamente eso me da un regocijo a mí, a pesar de que he tenido experiencias contrarias a lo que estoy diciendo. Entonces, por eso también hay que reivindicar a la justicia, porque en esta causa sí se hizo justicia. Y el sobreseimiento que yo solicito, y que la jueza también hace lugar a mi pedido, es porque el hecho no encuadra en un tipo penal, que es el inciso segundo, y por lo tanto no existió delito. Entonces, estas personas fueron involucradas en una causa injustamente. Y por supuesto, después de ese año que pasaron con un gravamen que es irreparable, porque hay que estar en ese momento y hay que tener una causa penal en su espalda, y sobre todo, quiero referirlo, en un contexto donde los hospitales estaban pasándola muy mal por el tema del COVID. Ellos, entonces, sí, perdón, en la actualidad, han vuelto o sea, después de la sentencia, ¿vuelven al trabajo, vuelven a la normalidad? ¿Cómo es la actividad de ellos? A ver, ellos nunca, cuando uno hace una instrucción en la parte penal, nunca pierden el estado de inocencia. Sí. Esto quiere decir que ellos estaban en libertad y ellos seguían trabajando. Bien. Porque de la parte moral, el estado de inocencia no lo pierden. Y ni siquiera hubo prueba que lo pudiera quebrar ese estado de inocencia. Entonces, con más razón, esta defensa insta el sobreseimiento, y gracias a Dios y gracias a la jueza, que lo interpretó de una manera muy empática, porque la verdad que fue una sentencia ejemplar, dictó el sobreseimiento de estas personas, diciendo que no existió ningún tipo de conducta reprochable penalmente. Fernando, si realmente son casos que cuando se denuncia, llamémosle todo, explota todo el mundo está arriba. Ahora, cuando tienen el dictamen o fueron inocentes o no tuvieron la culpa, salen en la página 5, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno. Eso es lo que a mí me mueve para hacer todo esto que estoy haciendo, y gracias, Daniel, a tu espacio, a tu radio, por permitirme poder dar esta información, y sobre todo para que la sociedad mendocina y el Estado reivindiquen el honor de estas personas. Perfecto. Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Tenemos que seguir corriendo con el programa de hoy, que viernes se nos ha venido encima, y en buena hora por los imputados, que realmente no dudo que han pasado un año duro desde el punto de vista moral, de ser señalados con el dedo en forma injusta. Y cuando es una persona de bien... Imagínate que además a la postre, este caso fue utilizado
políticamente, y eso es peor también, porque utilizaron con total desconocimiento para beneficiarse políticamente y políticamente partidaria, lo digo. Entonces eso también lo quería referir, porque estas cosas no tienen que ser utilizadas políticamente para beneficiar una ideología o una postura política partidaria. Totalmente. Fernando, muchísimas gracias por la nota, muchas gracias por tu tiempo y bueno, estamos en contacto. Bueno, gracias a vos, Daniel, por darme la oportunidad de poder limpiar y reivindicar el honor de estas personas que fueron imputadas injustamente. Y te mando un abrazo grande y saludos a tu excelente audiencia también. Muchísimas gracias, Fernando. Adiós. Chao, Daniel. Chao. Con nosotros estuvo el abogado, contador y exdirector del Hospital Lago Mayores, Fernando Vera Vázquez.